Feliz sábado, hermanos. Que la paz de Dios esté en el corazón de ustedes en esta hora. Que eso sea una realidad literal, no figurada ni simbólica. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda ser una realidad hoy, mañana y siempre. Ese es el gran deseo de Dios. Mi paz os dejo, mi paz, ¿qué cosa? Os doy. Bien, quiero invitarle por favor a aprovechar el tiempo, que inclinen su rostro para encomendar esta presentación de su palabra en las manos del Señor. Oremos. Querido Dios y Padre, una vez más estamos aquí en tu templo con el propósito de adorar y glorificar tu nombre. Y acudimos a ti como nuestro amparo, nuestro auxilio, la luz de la palabra, para que nos conceda la dirección de tu Santo Espíritu, podamos estudiar tu palabra claramente, asimilarla, llevarla a la práctica y que tu nombre quede honrado hoy, mañana y siempre en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que lo solicitamos. Amén. Amén. En esta hora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones con relación al tema de la justificación por la fe. Un tema que es la columna vertebral de todas las escrituras y por extensión de la doctrina adventista. La justificación por la fe es el tema clave de trascendencia. Es tan así que nuestra lectura bíblica encontrada en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, en el contexto del juicio final que se está llevando a cabo, dice que el que sea injusto, ¿sea qué cosa? Injusto. Y el que sea santo, que siga santificándose. ¿Y qué nos da a entender eso? Que ya eso es un veredicto, ¿qué cosa? Final. Se cerró el proceso judicial. Y aquí lo que trasciende es la justicia. El que es justo, el que es santo, ese trasciende, según lo que dice ahí en Apocalipsis 22:11. Entonces, es un tema de vital importancia, porque llegará la hora en que todos nosotros tendremos que ser evaluados para la traslación, ¿cierto? Evaluados para la traslación. Y lo que se espera es que estemos en la categoría de los que son justos y santos para la traslación. Así que esto es un tema muy importante y es digno de que se considere con mucho detalle, pero no tenemos todo el tiempo para agotar a profundidad este tema neurálgico tan importante. Pero vamos a ver lo que consideramos a la luz de la palabra del Señor. Nosotros sabemos que uno de los grandes campeones del tema de la justicia de Dios, de la justificación por la fe, ¿quién es? ¿Quién? Martín Lutero, en la Edad Media. Antes de Martín Lutero, en la era apostólica, ¿quién fue? El apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo figura ahí como uno de los grandes campeones del tema de la justificación por la fe. Y nosotros tomamos la carta de Romanos, la carta a los Efesios, y encontramos un gran contenido ahí sobre el tema de la justificación por la fe. Hay un apóstol también que se atrevió a hablar de este tema de la justificación por la fe como base de la salvación, y es Santiago, ¿se acuerdan? Y parece como que hace una diferencia Santiago en el enfoque del apóstol Pablo. Pablo, en todo lo que buscamos ahí, dice: el hombre es justificado ¿por qué cosa? Por la fe, sin las obras. ¿Y qué dice Santiago? La fe sin obras es muerta. Incluso se atreve prácticamente a decir que tenemos que ser justificados también por las obras de la ley. Entonces, si nosotros no tenemos un acercamiento general de las Escrituras, posiblemente vamos a caer en lo que han caído muchos, incluso hasta grandes escritores de nuestra institución, en un desenfoque o en un énfasis desbalanceado del tema.
Lo primero que le digo es que Pablo está hablando que nadie es justificado por las obras de la ley. Y aquel no está diciendo justificación por obras de la ley. Aquel está diciendo que nosotros somos justificados por las obras de la fe. ¿Ven la diferencia ya? Ya hay una diferencia que hay que considerar. Y esa fe es un don de ¿quién? De Dios, que es dado por gracia. Y esa fe da luz, ¿qué cosa? Las obras. Entonces esas obras no son mías, son de la fe. Y esa fe es un regalo, es de gracia. Entonces prácticamente está diciendo lo mismo que el apóstol Pablo, ¿cierto? Todo está en cómo yo tomo eso y ahora le doy el enfoque. Si lo integro o me parcializo. Miren un enfoque dislocado. En el libro Cristo y su Santuario, M.L. Anderson dedica 2 capítulos a presentar a Cristo como modelo de santificación, modelo, a tal punto de que se ha presentado que debe haber una generación, ¿qué cosa? Perfecta, acabada. Y hay como un enfoque en el esfuerzo y ver a un modelo para que yo lo imite. Cuando el enfoque debe estar ¿en qué? En el garante, en el sustituto. Y eso entonces debe ser ¿qué cosa? El fruto. Y en ese proceso de ese fruto, yo siempre tengo que estar enfocado en el garante, que es el que me transforma, me regenera, y no en la supuesta preparación para el día tal. ¿Están copiando a veces los enfoques? Entonces yo quiero, a manera de síntesis, considerar con ustedes algunos detallitos y hacerle algunas preguntas. Cuando nosotros hablamos de la justificación por la fe, tenemos que tomar en cuenta lo que es la justicia de Dios, ¿cierto? Porque si somos justificados es porque somos declarados justos a la luz de la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? ¿Qué cosa es la justicia de Dios? Si vamos a hablar de justificación por la fe, necesitamos considerar esto. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? La que yo necesito para estar en pie en el día de su manifestación gloriosa. La que yo necesito en ese contexto de juicio para ser trasladado, ser justo a la luz de la justicia de Dios. Pero ¿qué cosa es eso de la justicia de Dios? Entonces, puedo caer en exégesis, en querer yo inyectar lo que yo pienso a esto, pero esto es exégesis. Yo traer de la Biblia lo que dice la Biblia directamente y que me hable ella. Porque ese es uno de los problemas que ha pasado también en el mundo religioso. Querer inyectarle lo que nosotros pensamos a estas cosas. Y la Biblia habla claramente en términos de salvación. El ABC sencillo y nosotros lo complicamos porque Satanás quiere que lo compliquemos para después nosotros caer en un desenfoque. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? De manera rapidita. Esa justicia que debemos buscar y que debemos tener para la traslación. Les invito por favor que vayan conmigo al libro de Isaías, Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51. Verso 7. Oídme los que conocéis, ¿qué cosa? Justicia. Pueblo en cuyo corazón está, ¿qué cosa? Mi ley. Entonces, el que conoce la justicia es el que tiene, ¿qué cosa? En su corazón. La ley. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de la ley de Dios. La ley moral. Porque no es que hay mucha justicia que Dios distribuyó, es que hay una justicia en el universo y es su justicia. Y dice aquí, oigan pueblo mío, los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está ¿qué cosa? Mi ley.
Entonces, tener la ley es equivalente de conocer ¿qué cosa? La justicia de Dios. Otro testimonio, Salmo 119, 172, dice: mi lengua canta tu palabra, porque todos tus mandamientos son ¿qué cosa? Todos tus mandamientos son justicia. No estamos hablando de mucha justicia, estamos hablando de la justicia de ¿quién? De Dios. Y aquí dice claramente que los mandamientos son la justicia de Dios en el testimonio de los salmos. Allí en el testimonio del profeta Isaías. ¿Y qué dice el verso 142? El verso 142 del mismo capítulo. Tu justicia es ¿qué cosa? Justicia eterna. Y tu ley es ¿qué cosa? La verdad. Es decir, que cada vez que se está hablando aquí de justicia, está conectado con ¿qué cosa? Con la ley. Y la Biblia dice, toda injusticia es ¿qué cosa? La injusticia es pecado. Dice la Biblia en Primera de Juan. Toda injusticia es pecado. Y dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si la injusticia es pecado y la transgresión a los mandamientos es pecado, justicia y ley son la misma cosa. Son términos equivalentes. ¿Y cuántos son justos en el universo de acuerdo a esto entonces? La ley es santa, justa, buena, espiritual. Y la Biblia dice que nosotros lamentablemente nos apartamos de la gloria de Dios. Corrimos por nuestro propio camino, caímos en una situación de pecado, de transgresión a la justicia de Dios. Y yo desde adentro soy malo, injusto, no bueno y no soy espiritual. Incluso aunque yo quiera remediar esta situación, Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía, el pecado permanece en ti. Pero déjame hacer un mínimo esfuerzo, por lo menos, de adoración para acreditarme esa justicia. Dice Isaías 50 Isaías dice claramente que todo intento de justicia propia es como trapo de ¿qué cosa? Entonces nuestra situación, lamentablemente, es que estamos en contra de esa justicia. Pero Dios, que tiene una gracia incomparable de eternidad a eternidad, que no es en un momento donde ya la gracia desapareció de Dios, porque la gracia no es simplemente un favor que Él me da, sino que es un atributo de Él que se proyecta. Y si dejó de ser, deja de ser Él. Y Dios es inmutable y no tiene sombra de variación. Y Él sabe que lo que yo más necesito es ¿qué cosa? Su gracia. No porque yo lo merezca. Porque yo lo que merezco es ¿qué cosa? La paga del pecado es. Pero necesito eso. Y Dios responde a la necesidad y se responsabiliza de su criatura. Y dice, vamos a encarnar en la historia humana la gracia. Y hace que descienda ¿quién? Jesucristo. Y se encarna. ¿Y quién pasa a ser Jesucristo entonces ahora? Todo lo que los profetas decían, todo lo que decía el Pentateuco, todo lo que decía la ley, que hablaba de ese Mesías, pero ¿quién era Él? Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice lo siguiente. Pero vosotros estáis en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo ha sido hecho por el Padre la justificación, es decir, está siendo la justicia de Dios hecha carne. ¿Se entiende este proceso? Entonces, cuando Cristo anda aquí entre los hombres, es la justicia de Dios hecha carne. Porque dice Pablo, ustedes tienen la oportunidad de estar en Cristo Jesús, que Él fue hecho por el Padre, sabiduría,
Así que el que esté falto de sabiduría, no simplemente demande la de él, sino acérquese a Jesucristo, que Él es la sabiduría. Porque Él es la sabiduría hecha carne, proyectada a la humanidad. Él es la justicia hecha carne, proyectada a la humanidad. De tal manera que Pablo entendió esto y dijo en Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. ¿Y cuál justicia es esta que está respaldada por toda la ley, por todo el Pentateuco, por todo el Antiguo Testamento, por todos los profetas? Que cuando esa justicia se manifiesta, todos los profetas se levantan a ver, todo el Pentateuco se levanta a ver, y todo el compendio doctrinal del Antiguo Testamento, toda la literatura que pueda haber de justicia, se levanta a ver quién es. Y dice que la justicia se manifestó, apareció. Vamos a ver si esa es la justicia que aguanta la justicia que Dios ha dicho ya. Y dice aquí que esta justicia que se ha manifestado es respaldada por ¿qué cosa? Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley. ¿Y la ley es qué cosa? La justicia de Dios. El testimonio escrito, la ley de su carácter, de lo que Dios es, está viendo cuál es la manifestación, cuál es la justicia que se ha hecho carne. Y la ley, cuando lo examina de arriba abajo, dice, pero Él es de la misma naturaleza que yo. Pero yo respaldo esa justicia porque es de la misma naturaleza que yo. Lo que sucede es que esta justicia, esta ley, es el testimonio escrito y es la justicia hecha carne de ese testimonio escrito. Testificada por la ley y por todos los profetas. La justicia, verso 22, de Dios. ¿Por medio de quién? Verso 22. Por medio de Jesucristo. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es la justicia que respalda la ley? La justicia de Jesucristo. Entonces Jesucristo, según 1 Corintios 1:30, dice que ha sido hecho por Dios. Él es hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. El que lo vea a Él caminando tiene que percibir en Él la justicia de Dios. Y esa es la justicia que usted no podía estar frente a ella porque ella lo condena a usted. La justicia de la ley, porque usted está en el pecado, lamentablemente. Pero Dios ha manifestado esa justicia a través de Jesucristo, para que todo aquel que en Él, ¿qué? ¿Y qué cosa es creer? ¿Qué cosa es creer? Obedecer. ¿Qué cosa es creer? Para el que crea. Otra vez, es lo que yo pueda pensar o lo que dice la Biblia. Vamos a lo que dice la Biblia. San Juan 1:12. San Juan 1:12. San Juan 1:12. ¿Lo tienen? Pero a cuanto los recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces el texto está diciendo que el que recibe, el que lo recibe, es el que cree. Eso no es lo que está diciendo el texto. A los que le recibieron le dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Es decir, que el que cree, recibe. Pero el que cree y no recibe está confundido. El que dice yo creo y no recibe está confundido en religión. Porque bíblicamente el que cree es el que recibe ese regalo. Y Dios ha enviado la justicia de Él a través de Jesucristo. Y todo aquel que recibe esa justicia estará contado para la traslación, ¿cierto? En el juicio.
Y en ese contexto de Apocalipsis, todo el que no reciba la justicia de Dios, ¿qué va a recibir? La ira de Dios. Es una ira santa. Dios es santo y frente al pecado, donde quiera que Él llegue, por ética y por espiritualidad y religión, automáticamente va a ser un fuego consumidor para eso. Donde Él se mueva y esté el pecado, va a ser un fuego consumidor, no por un acto arbitrario, es por su naturaleza que destruye eso. Porque eso produce muerte y Él es vida. Entonces, el que no reciba la justicia de Dios, el que no acepte ese regalo, tiene que recibir ¿qué cosa? La ira. Y la ira de Dios, según la Biblia en Apocalipsis, capítulo 15 y 16, son las ¿cuántas plagas? Son plagas. Pero cuando usted revisa el Antiguo Testamento en el contexto de plagas de juicio, usted se da cuenta que siempre se recibe plaga por no recibir un cordero. Donde hay un cordero no llega la plaga. Eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, en el contexto final, el que está siendo destruido es porque no tiene un ¿qué? Un cordero. Y en este caso, ¿cuál es el cordero? ¿Y qué es lo que el cordero viene a ofrecer? La justicia ¿de quién? De Dios. Y esa justicia se te imputa, se te acredita en virtud del sacrificio de Cristo. Y Cristo es tu sustituto, no simplemente en la penalidad de la cruz, para que cargue con tus pecados, sino que Él en su vida santa, es ¿qué cosa? Tu sustituto también. Porque Dios sabe que tú no tienes la vida perfecta de la ley, pero Él que se sometió a la ley y cumplió con eso, para que hoy tú lo recibas y tengas la esperanza de salir en este proceso judicial limpio, ha cumplido esa doble función. Por lo tanto, te brinda una doble esperanza de la condena y de ser librado de tener una vida mísera en el pecado, de ofrecerte, de impartirte ahora como regalo, como fruto, su Espíritu Santo para que tú vivas una vida nueva. Doble esperanza. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es posible? Tener la justicia de Dios. ¿Qué yo necesito entonces para tenerla? Aceptarla. Abraham creyó y le fue contada. ¿Tenía una bondad inherente él ahí en ese momento? No. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo Dios? Que lo vio cubierto con esas hojas. Vino y lo cubrió ¿con qué cosa? Con pieles, ¿verdad? Y Isaías dice, démoslo ahora a Dios porque nos vistió con ropas de salvación, con ropa de justicia. ¿Era bueno él ahí? No, no era bueno. Pero Dios se dignó a acreditarle algo. Y toda la construcción teológica de la justificación por la fe que pueda hacer Pablo el campeón o Martín Lutero tienen como trasfondo el libro de Génesis. ¿Sobre qué cosa él construye eso? Y ustedes notan que él menciona a Adán, que menciona cómo somos perdonados en el capítulo 4 y se remonta allá, porque Abraham que esto, entonces él ha construido una literatura de salvación, de justificación por la fe, tomando en cuenta eso allá. Y cuando nosotros vamos allá, vemos que él no era nada bueno. Se lo acreditaron y punto. Y a partir de ahí entonces tiene como fruto la santificación, como fruto de eso, para que Dios siga siendo el instrumento de proyección de salvación a través de ti, pero no le está añadiendo nada a la salvación. ¿Se entiende la idea? Entonces necesitamos recibir al Cordero, necesitamos recibir a Cristo Jesús por la fe, recibirlo hoy en este momento, recibirlo en todo momento, y Dios nos acredita la justicia de Dios y tenemos esperanza de ser trasladados, no en virtud de que yo empiece a hacer cosas ahora. Las cosas que yo hago son fruto de ¿qué cosa? De eso, como un espíritu de agradecimiento por lo que Dios ha hecho.
Eso tiene que estar claro, mi hermano, porque Elena de White dice en El Camino a Cristo que muchos en su inicio cristiano confiaron en eso, pero después creyeron que había que hacer una obra ellos y empiezan supuestamente en sus reformas personales diciendo que sí, que Dios, pero tienen la sensación de que son mejores que otros porque están haciendo cosas. El tema de los fariseos. Y aquí hay que rendirse ante la autoridad de ¿quién? De Jesucristo, para que se acredite y Dios tome en cuenta eso. Y cierro con esto, hermanos. No tenga duda de su salvación. La seguridad de su salvación no puede venir de sus sentimientos. Que no lo siento. Que me hablan. Tu corazón es engañoso y perverso. La seguridad, la convicción viene del Espíritu Santo que testifica que tú eres hijo de Dios por medio de la palabra. Y Él trae la ley, la justicia de Dios a tu corazón y la siembra, según dice Hebreo. Y a partir de ahí te convence que tú estás en la palabra y punto, no es lo que tú sientas. Dios lo dice, yo lo creo. Soy un hijo de Dios, yo acepté eso y vivo en eso y punto. Y me aferro a eso. Y el Señor, el Padre, tiene un compromiso de un pacto intradivino con su Hijo Jesucristo, que ellos lo planificaron por si caíamos, adoptarnos nueva vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo, voy a ser el sustituto de ellos en la penalidad y en el modelo de vida. ¿Tú lo aceptas eso? Pues ve. Y cuando Él cumplió, ya el Padre no está viendo todos los días el hermanito y el hermanito y el hermanito, y si está haciendo y no está haciendo el hermanito. Dios está viendo si ese hermanito está aceptando por la fe que yo también le regalo, que es la manera de apropiarse de esta gracia, a Jesucristo, porque Él tiene un compromiso con Jesucristo y Jesucristo le cumplió a Él por nosotros. Sin arrogancia. Entonces Dios tiene un compromiso de recibirme, ¿cierto? Si no me recibe, Jesucristo se adelanta y dice, no puede ser una falta de respeto. Yo cumplí por Él. Rechazar, yo soy el sustituto de Él. Entonces es en el sustituto que debemos pensar. Y Elena de White dice, mensaje selecto, no nos preocupemos por lo que Dios pueda pensar de nosotros, sino lo que Él piensa de Jesucristo, que es el sustituto. Y Jesucristo le presenta los méritos. Yo cumplí allá abajo. Entonces en virtud de eso se me acredita eso. Entonces yo me aferro a eso y no a lo que yo sienta, y Él me recibe. Si no me recibe, le falla a Jesucristo. Porque ellos decidieron desde antes de la fundación del mundo que fuera así, en su soberanía, en su afecto. Y Dios le plació eso, y nadie puede cuestionar eso. Y dijo en Jesucristo que lo acepto. Y aquel que se aferra a Jesucristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántos quisieran venir a Jesucristo en esta hora? De las visitas que están aquí, ¿cuántos por la fe quisieran decirle, Señor, yo no quiero ver este llamado como un simple llamado? Yo quisiera que Dios, que tú me dé la oportunidad, que sea mañana, pasado, pero si es posible ahora, de estar refugiado en ti. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos son visitas aquí? ¿Cuántos quisieran pedirle al Señor? Le quisiera pedir, Señor, ayúdame y ayuda a mi familia a que cuando llegue el día final yo estar dentro de ese grupo, aunque sea hoy. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Jesucristo no se avergüenza de ustedes. ¿Por qué avergonzarse de Él? ¿Hay alguien más que quisiera decirle, Señor, yo quiero estar en ese grupo? Y yo creo en una oración sin tener que venir aquí, porque el poder no lo tengo yo, ni el poder lo tiene la palabra. Y la palabra en una oración trasciende los continentes. Allá en China llega ahora. Usted se puede quedar en el banco, pero yo quisiera que usted le pida eso al Señor en su corazón. Vamos a orar de forma especial. Te puede quedar ahí en el banco. El Señor te ve a través de los ojos de Jesucristo. Y está dispuesto a hacer más de lo que tú te imaginas por ti y tu familia. Es una realidad. En el mundo no hay nada. Lo que hay es destrucción y perdición. Y todavía no vamos al mundo a aventurar creyendo que hay una cosa mejor. Y cuando estamos en la cama ya en el día final ahí, postrado por algo,
queremos, búscame al sacerdote o al pastor para que ore por mí. Porque en el fondo queremos estar con ¿quién? Y es ahora que hay que estar con Dios, porque este es el día de salvación. Oremos. Querido Dios y Padre, qué bueno es contar con tu gracia, con tu palabra, con tu misericordia. Aquí hemos reflexionado de manera breve sobre el plan de salvación. Permite, oh Dios, que estos corazones aquí presentes, al igual que el de tu Hijo, de este servidor, estemos revestidos de la justicia de Cristo. Ayúdanos a recibir, a creer en tu poder, en tu amor, en tu seguridad y romper el vínculo con el reino de las tinieblas. Ayúdanos a ver esta gran oportunidad y aceptarla hoy para que se nos acredite tu justicia. Ayúdanos a tener una nueva vida en ti. Que tu gracia, que tu Espíritu Santo fortalezca en lo interior esa decisión. Es el deseo que pedimos por la visita que están aquí presentes. Es en el nombre de Jesús que lo suplicamos. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.